Hola, mis queridos alumnos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, muy felices de estar en una nueva clase. Recuerden que la clase estará habilitada, la tarea de la clase estará habilitada en la plataforma, como ya todos conocemos, y que para poder realizar esta tarea necesitamos ver la clase completa. Ahora sí, chicos, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Listo. Nuestra clase del día de hoy es variedades lingüísticas presentes en Ecuador como elementos de identidad. Así es. Vamos a hablar sobre las variedades lingüísticas que hay en Ecuador y cómo están presentes estas en las entidades. En las identidades es un tema bastante interesante, la verdad, que me encantaría compartirlo con ustedes. Las variedades lingüísticas presentes en Ecuador son un elemento crucial de la identidad social. Ecuador es un país increíblemente diverso en términos de etnia, geografía y cultura, y esta diversidad se refleja en sus diferentes formas de hablar y expresarse. Vamos a comenzar con el español regionalizado. Aunque el español es un idioma oficial en Ecuador, existen variaciones regionales en términos de vocabulario, la pronunciación y la gramática también. Por ejemplo, en la costa el habla puede ser más fluida por el ritmo relajado y su vocabulario relacionado con el pesca y la mar. En la sierra pueden usarse términos indígenas con mayor frecuencia y también podemos distinguir el acento. Supongo que se dan cuenta que yo soy costeña, pero si yo hablara así, se darán cuenta de que sería de la sierra. Con esto que les estoy diciendo que no me estoy burlando de ninguno, claro que no, simplemente les estoy dando un ejemplo. Sigamos. Lenguas indígenas. El Ecuador es hogar de una gran cantidad de pueblos indígenas, cada uno con su propia lengua y cultura. Algunas de estas lenguas incluyen el quichua, el shuar, el tashila y muchas más. Estas lenguas no solo son importantes para la comunicación diaria de muchas comunidades, sino que también son una parte fundamental de la herencia cultural. Ahora vamos con las lenguas afroecuatorianas. Estas lenguas afroecuatorianas también tienen sus propias variedades lingüísticas, influenciadas por las raíces y su historia en la región costera del país. Estas variedades incluyen términos, expresiones y estilos de hablar que son únicos y reflejan esta identidad afroamericana. Las jergas urbanas. En áreas urbanas como Quito, Guayaquil y Cuenca se pueden encontrar jergas y modismos propios de la vida cotidiana. Estas expresiones pueden surgir de la mezcla de diferentes culturas, de diferentes clases sociales y experiencias de vida. También existe el lenguaje académico y el formal. En contextos educativos, gubernamentales y empresariales se utiliza el lenguaje más formal y estándar. Sin embargo, incluso en estos contextos es común encontrar las influencias de las variedades regionales y culturales. Aquí vuelvo y repito, el acento de las personas de la sierra, los serranos. Estas personas, que se conocen como serranos, tienen un acento más marcado, en cambio los costeños también tienen otro tipo de acento. Y también venimos hablando de los montubios y de los afroecuatorianos, todos tienen un acento diferente. Ahora sí, chicos, vamos a cambiar de diapositiva y vamos a ver un pequeño video, pero un video muy interesante que habla de las variedades lingüísticas que existen en el Ecuador. Presten muchísima atención. ¿Qué tal, chicos? Hoy veremos variedades lingüísticas del Ecuador. Para conocer sobre el tema vas a ir a la parte de descripciones y vas a dar clic en el siguiente link que observas. Una vez observado el video, vamos a investigar en qué región se utilizan y qué significan las siguientes expresiones ecuatorianas: ñaño, caleta, jama, atatay, suco, ruca, acolitar, chapa y pana. Región y significado. Muy bien. Ñaño, costa. Significado, hermano. Caleta, en la región costa, casa. Jama, costa, comida. Atatay, sierra, asco o repugnancia. Suco, sierra, cabello claro. Ruca, costa, siesta. Acolitar, costa. Apoyar, ayudar. Chapa, sierra, policía.
Pana Costa, amigo, compañero. Averigua el significado de los siguientes dichos populares. Bueno es culantro, pero no tanto. El refrán popular expresa que no hay que abusar de las cosas buenas, pues todo en exceso acaba por ser malo. A cada pavo le llega su Navidad. Es un refrán popular que expresa que a cada persona le va a llegar el momento donde deberá pagar las consecuencias de sus actos, en especial cuando son acciones maliciosas. Guerra avisada no mata gente. Este refrán viene a significar que cuando estamos advertidos de algún peligro que puede suceder, podemos tomar precauciones y por tanto ser precavidos para no sufrir ningún daño. Cada cosa se parece a su dueño. Es un refrán popular que expresa que una cosa tiene mucha relación o parentesco con la propiedad o personalidad de una persona. El flojo trabaja dos veces, da a entender que el que hace mal las cosas por pereza tiene que repetirlas. Muy bien. Muy bien, chicos, exacto. Aquí pudimos ver algunos de los refranes, incluso que nuestras mamás nos decían. La mamá dice a veces se pone el culantro, pero no tanto. Es decir, cuando ustedes comían en exceso algún dulce o algo por el estilo que no era tan bueno, la mamá les decía esto. El pana que vendría siendo el amigo, el ñaño que también vendría siendo el hermano o el amigo, el atatay de la sierra. Todas estas son variedades lingüísticas de nuestro hermoso país, Ecuador. Y ahora vamos a hablar de los narradores ecuatorianos del siglo XX. Ecuador ha producido una tradición de narradores en el siglo XX que ha contribuido significativamente en la literatura. Y más allá hay algunos narradores destacados por completo en el siglo XX. Yo les voy a nombrar algunos, que el primero es Jorge Icaza, que es el autor del Guasipungo, que fue en 1934. Esta es una novela muy influyente que aborda las condiciones de la vida de los campesinos indígenas en Ecuador. El segundo es Alfredo Pareja, que es un escritor cuya obra aborda temas sociales y políticos de la sociedad ecuatoriana y que entre sus obras más destacadas tiene La Casa de los Locos en 1934 y El Muelle en 1949. Demetrio Aguilera, conocido por su novela Don Goyo, en 1941, que relata la vida de la ciudad, en la ciudad de Guayaquil a través de la historia de un hombre que se enfrenta a la marginalidad y la violencia urbana. Enrique Gil Gilbert es el autor de El Camino Inútil, que es en 1955, que es una novela que examina la búsqueda de la identidad y el significado de la sociedad moderna. Y por último, les voy a mencionar a Adalberto Ortiz, que es conocido por su novela Juana Nana en 1961, que esta relata la vida en la ciudad de Guayaquil durante la década de 1930. Estos son solo algunos narradores ecuatorianos más destacados del siglo XX, cuyas obras han dejado una huella inadulible en la literatura del país y continúan siendo estudiadas y admiradas al día de hoy. Ok, entonces vamos a cambiar de diapositiva y ahora vamos a hablar de las consecuencias de la diglosia en la educación, la identificación de los derechos colectivos y el bilingüismo. Tienen que tener claro que el bilingüismo no solo se trata de inglés, español, francés, portugués, sino que también puede haber bilingüismo dentro de su país con su propio idioma. La diglosia, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a la coexistencia de dos variedades lingüísticas en una comunidad, donde una de ellas tiene un estatus más alto que la otra. Puede tener diversas consecuencias en varios aspectos de la sociedad, incluida la educación, la identificación, los derechos colectivos y el bilingüismo. Aquí voy a mencionarles algunas consecuencias. En la educación, en un contexto de diglosia, la variedad lingüística considerada de prestigio suele ser utilizada en la educación formal, mientras que la variedad es otra, que es de un uso común, que puede ser relegada a un segundo plano o incluso puede ser despreciada. En cuanto a la identificación, la diglosia puede influir en la forma en que las personas se identifican lingüística y culturalmente. Aquellos que hablan la variedad de prestigiosos,
idiomas pueden identificarse más estrechamente con la élite adecuada. Esto quiere decir personas de altos recursos. Los derechos colectivos en contexto de minorías lingüísticas habla de variedad no prestigiosa. Esto quiere decir que todos tenemos los mismos derechos, eso es algo que ya sabemos, pero vamos a decir que los hacen menos a las personas que dicen yo soy bilingüe y te dicen no, ¿cómo vas a ser tú bilingüe si tú solo hablas quichua, no hablas inglés o no hablas francés? En algunos casos, la diglosia puede fomentar el bilingüismo funcional, donde los hablantes son competentes en varias ambigüedades lingüísticas y pueden alternar entre ellas según el contexto. Sin embargo, también pueden dar una situación de bilingüismo desigual, es lo que les mencionaba. La diglosia puede tener profundas implicaciones en la educación, la identificación cultural y todos los derechos que se mencionan. Es importante abordar estas cuestiones para promover la equidad lingüística y el respeto por la diversidad lingüística y cultural. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es la literatura ecuatoriana a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Este me parece un tema muy ecuatoriano, muy interesante. La literatura ecuatoriana a finales del siglo XX y al principio del siglo XXI ha sido testigo de una extensa expansión en términos de temática, estilos y géneros. Les voy a nombrar algunos autores y obras representativos de este periodo. La primera es Mónica Ojeda. Fue una destacada autora contemporánea cuya obra a menudo explora temas oscuros y perturbadores. Su novela La desfiguración Silva, en 2015, es una exploración de la violencia y la identidad de la sociedad contemporánea. Leonardo Valencia, conocido por sus novelas que mezclan elementos históricos, políticos y sociales con una narrativa absorbente e experimental. Su obra La tumba del cangrejo en 2003 es un ejemplo del estilo distintivo. César Dávila Andrade, aunque parte de su obra pertenece al siglo XX, su influencia se ha extendido hasta el siglo XXI. Es considerado uno de los escritores más importantes del Ecuador, gracias a su novela Los cuadernos de la tierra en 1960. Gabriela Alemán. Esta autora es una autora versátil que ha incursionado en la novela, el cuento y el ensayo. Su obra Pozo Wells en 2007 es una sátira oscura que critica la corrupción y la desigualdad en la sociedad ecuatoriana. Y por último, Isabela Córdoba, una escritora y poeta cuya obra a menudo explora la identidad y la memoria de la migración. Su novela Las esquinas del tiempo en 2019 es una reflexión sobre la experiencia de la díaspora y el sentido de la pertenencia. Y entonces, chicos, estos solo son algunos ejemplos de la rica y diversa literatura ecuatoriana, porque en Ecuador tenemos muchísimo, no solo somos diversos en flora y fauna, sino en literatura también. Y entonces es todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado mucho y la hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en la próxima clase. No olviden hacer sus tareas.